Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a este canal donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Así que, hermanos, suscríbanse, compartan este material, den like, activen todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video a este canal, su dispositivo le notifique. Así que, hermanos, gracias por siempre orar por este ministerio. Gracias porque siempre están orando por su servidor. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar porque quiero que conozcamos más de la santa palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este hermoso privilegio de predicar tu palabra. En esta ocasión que vamos a abrir tu santo libro, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados y puedan aprender más de tu santa palabra. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer en esta ocasión un análisis profundo y exegético de Mateo capítulo 7, versículo 1. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios perfectamente, porque si no, hermanos, vamos a ser engañados. Recuerden, hermanos, que el detector de mentiras es la palabra de Dios. El diablo, hermanos, lo que hace para engañar a la humanidad y para engañar al cristianismo, lo hace usando las escrituras, tergiversándolas y sacándolas de contexto. Así que, como siempre lo hemos dicho, hermanos, no se conformen con el simple hecho de que alguien les cite textos bíblicos. Tienen que irse al texto bíblico, estudiarlo en su contexto, tanto inmediato como general, para que puedan ustedes entender el significado de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión queremos analizar Mateo 7.1, un versículo que es preferido de la teología liberal para justificar el pecado, la apostasía, el error y las falsas doctrinas. Noten cómo dice Mateo 7.1: no juzguéis para que no seas juzgado. Siempre que se habla de algo que está mal dentro de la iglesia, surgen hermanos torciendo esta cita y dicen: hermanos, no juzgue, hermano, no critique. Muchos usan este texto de Mateo 7.1 para justificar el error y la apostasía dentro de la iglesia, porque ellos creen, hermanos, que cuando uno dice la verdad y corrige algo malo que está dentro de la iglesia, ellos le llaman que estamos juzgando o criticando. Este es un dicho muy común entre muchos cristianos que para justificar su mala conducta y su mal vivir dicen: hermanos, no critique, hermano, no juzgue. A mí ya me lo han dicho muchas veces, hermanos. Siempre que mis temas son así, directos y fuertes, siempre salen hermanos diciendo: hermano, usted está criticando a la iglesia, hermano, usted está atacando a la iglesia. Porque ellos creen de que hablar la verdad, exhortar a la iglesia, amonestar a la iglesia, estamos juzgando y criticando. Por eso es que les digo, hermanos, que este es el problema cuando no se estudia la Biblia. Cuando no se estudia la Biblia, surgen estas incoherencias. Hay una gran confusión en estos cristianos que no hacen diferencia entre lo que es criticar, entre lo que es acusar, entre lo que es amonestar, entre lo que es exhortar, entre lo que es corregir. Hay una confusión tremenda en la mente de estos cristianos que tergiversan las escrituras para justificar su mala conducta. Es tremendo, hermanos, que cuando se habla en contra de la música pop rock dentro de la iglesia, que cuando se habla en contra del reggaetón cristiano, entre comillas, de cristiano no tiene nada, cuando se habla en contra del perreo, cuando se habla en contra de las baladas pop, cuando se habla en contra de los mariachis cristianos, siempre surgen hermanos diciendo: hermano, no juzgue a la iglesia, no ataque a la iglesia,
porque ellos creen de que hablar la verdad y señalar el pecado es atacar a la iglesia. Mire qué tremendo, hermanos. Hasta dónde está llegando la ignorancia crónica, hasta dónde está llegando la apostasía, que hoy decir la verdad, señalar lo que está malo en la iglesia, exhortar a la iglesia, amonestar a la iglesia, dar temas sólidos y directos, ahora eso le llaman ahora criticar y juzgar. Otros dicen, hermano, está atacando la niña de los ojos de Jehová. Y esas son frases apóstatas o medias verdades que usan para justificar y revestir la apostasía y el error con manto de cristianismo. Tengamos cuidado, hermanos. Y Mateo 7:1 es uno de los versículos preferidos de la ala liberal para justificar la apostasía y el error. Siempre que se habla de las modas, surgen hermanos diciendo, hermano, no juzgue. Siempre que se habla que debemos de tener una temperancia y que debemos de cuidar nuestro cuerpo, surgen hermanos diciendo, hermano, no critique, no juzgue. Es tremendo, hermanos, hasta dónde estamos llegando. Siempre que se habla de la mundanalidad en la iglesia, surgen hermanos diciendo, hermano, no critique ni juzgue la niña de los ojos de Jehová. Y empiezan a torcer la Biblia y citas de Elena de White para justificar el error, la apostasía y la mala conducta. Es terrible, hermanos. Una de las artes de Satanás es sacar citas fuera de contexto, y sus secuaces también hacen lo mismo. Noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 1, dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez que la mitad de un versículo para probar su idea, como por ejemplo Mateo 7:1. Dicen ellos, no juzguéis para que no seas juzgado. Y dicen, y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman pasajes y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientras que las Escrituras declaran ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Tremendo, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, que falsos maestros no solamente hay en el catolicismo y el protestantismo, sino también hay dentro de la iglesia hermanos que tuercen textos bíblicos, tergiversan citas bíblicas para favorecer sus deseos carnales. Y esto, hermanos, está claro. Una de las artes de Satanás para engañar a los ingenuos y a los incautos y para defender el error, la apostasía y la falsa doctrina, siempre ha sido usar citas bíblicas fuera de contexto. Y aquí dice que una de ellas es Mateo 7:1. Ahora, hermanos, queremos analizar en una forma profunda qué significa o qué quiso decir Cristo en Mateo 7:1 cuando dijo, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Será que este versículo está prohibiendo que no hay que hablar y condenar con las falsas doctrinas? ¿Será que este texto está diciendo que debemos de callarnos cuando alguien está predicando un error? ¿Será que este texto está diciendo que debemos de callarnos cuando alguien está infiltrando en la iglesia música pop rock? ¿Será que este texto aquí Cristo está prohibiendo que no debemos de protestar cuando en una iglesia ordenan mujeres como pastoras y ancianas? ¿Será que este texto está condenando que hay que callarnos cuando en la iglesia se infiltre mundanalidad y paganismo? ¿Será que este texto está prohibiendo que debemos de callarnos cuando en la iglesia se practiquen falsa adoración y métodos equivocados para adorar a Dios? ¿Qué significa entonces este texto? Vamos a ver que el contexto de Mateo 7:1 lo encontramos en los versículos siguientes. Y vamos a ver de que el contexto de no juzgar para no ser juzgados es de no juzgar al hermano hipócritamente,
por un pecado personal o por su conducta personal. Ese es el contexto. El juicio al hermano debe hacerse para edificación y en amor, no para avergonzarlo, denigrarlo o humillarlo. Ese es el contexto. Y repito, para que quede claro, el contexto de Mateo 7:1 es que condena el juzgar a un hermano por su pecado hipócritamente. Eso es el significado de este texto según el contexto. ¿Cuál es el contexto? Mateo capítulo 7, versículo 2 al 5. Es un gran pecado andar condenando a los hermanos hipócritamente porque ellos hayan cometido un error o hayan errado en un pecado personal. Noten cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 2 al 5. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Cómo dice? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es evidente, hermanos, que según el contexto, Cristo está condenando que nosotros juzguemos a un hermano hipócritamente por un pecado personal que haya cometido. Siempre que alguien comete un pecado en la iglesia y que ese pecado cause oprobio a la obra, la iglesia y cada miembro de la iglesia está obligado a restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, porque es el objetivo de la iglesia, restaurar a la oveja perdida, no acusarlo, no condenarlo, no humillarlo, no denigrarlo, porque Dios nos ha llamado a restaurar a nuestro hermano caído. Nunca debemos de andar condenando a nadie, y eso es el énfasis de Cristo en Mateo 7:1, de andar juzgando al hermano hipócritamente. Noten cómo dice Joya de los Testimonios en el tomo 2, página 20, párrafo 3, hablando y comentando Elena de White sobre Mateo 7:1. Dice ella, y hace una comparación entre animales carnívoros y animales salvajes y cómo lo aplica hoy a la iglesia. Y dice así: entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros lo asaltan y lo despedazan, igual como las hienas. Es una especie de perro salvaje que cuando uno de la manada cae, los otros lo devoran. Noten qué interesante. Y sigue diciendo ella, ahora va la comparación. El mismo espíritu cruel se manifiesta en ciertos hermanos y mujeres que son llamados cristianos. Hacen gala de su celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas los fracasos y la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y para la iglesia. Gran pecado cuando se condena a alguien hipócritamente. Debemos de ser cautelosos, hermanos, en restaurar al hermano caído, porque hoy es él, mañana podemos ser nosotros. Y Cristo es claro: no juzguéis para que no seas juzgados. Juzgar al hermano hipócritamente cuando nosotros estamos practicando lo mismo. La Biblia condena eso. No juzguéis para que no seas juzgado. Ese es el contexto. Noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 4, condenando el juzgar a un hermano hipócritamente, porque el objetivo es restaurar al hermano caído. Noten cómo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, noten que está hablando de pecados personales, vosotros que sois espirituales. Noten que el hermano que es espiritual no va a andar condenando al hermano caído, no lo va a andar señalando, no lo va a andar denigrando, no lo va a andar exponiendo en las redes sociales, sino que va a buscar la forma cómo hablar con él para restaurarlo, orar por él, animarlo a que siga en el Señor, animarlo, levantarlo, porque hoy es él, mañana podemos ser nosotros. Y esto solamente lo puede hacer alguien espiritual, dice Pablo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, no lo acuses, no lo condenes, sino que hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tremendo, hermanos. Hermanos, claramente Cristo está hablando en Mateo 7:1 de no juzgar al hermano hipócritamente. Hay que restaurarlo, hay que animarlo, hay que exhortarlo para que se arrepienta y busque otra vez el camino de nuestro Dios. Tremendo, hermanos. Referente a Mateo 7:1, noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Noten cómo dice: Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otras personas, no al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas. Solo Dios es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de los hombres. O sea que no hay que juzgar las intenciones del corazón, hay que juzgar las acciones, lo que es bueno y lo que es malo. Y sigue diciendo: Jesús no se refiere aquí al delicado sentido de discriminación por la cual el cristiano debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cita Apocalipsis 3:18. Sino más bien al hábito de criticar y censurar, muchas veces en forma injusta e inmisericordia. Tremendo, hermanos. Ahora, me gustó este comentario que voy a leer sobre Mateo 7:1. ¿A qué se refiere Cristo en Mateo 7:1 cuando dijo no juzguéis para que no sea juzgado? Dice así: en Mateo 7:1, Jesús no estaba prohibiendo juzgar falsas doctrinas y falsos profetas, sino juzgar los pecados de otra persona de manera hipócrita. El juicio al hermano debe ser para edificación y en amor, no para avergonzarlo, denigrarlo o humillarlo en público. Por otro lado, el juzgar falsas doctrinas y a quienes las enseñan no solo es permitido, sino que es un deber de todo creyente, pues Dios nos manda a ejercitar el discernimiento en base a su palabra. Jesús trató a los pecadores con amor y misericordia, pero no hizo así con los líderes religiosos que torcían la palabra de Dios para su propio provecho. O sea que Mateo 7:1 no está prohibiendo condenar las falsas doctrinas, desenmascarar los falsos maestros, desenmascarar aquellos falsos líderes religiosos que tuercen la palabra de Dios para su propio provecho y para engañar a la gente. O sea que Mateo 7:1 no está prohibiendo señalar el pecado a nivel de organización, no está prohibiendo a señalar la apostasía, no está prohibiendo a corregir y exhortar a la iglesia, no está prohibiendo señalar a los falsos maestros por nombre. La Biblia es clara que nosotros hemos sido llamados a defender la sana doctrina, pero para defenderla, hermanos, tienes que estudiar la palabra de Dios para saber cómo detectar un falso ministro y un falso profeta. Tremendo, hermanos. Aunque Mateo 7:1 condena el juzgar a un hermano hipócritamente, la Biblia también aprueba que hay que ser celosos en la doctrina, hay que ser celosos en el evangelio. Hay muchas partes de la Biblia donde la Biblia manda a cada creyente a que hay que ser celosos, hay que desenmascarar el error, hay que hablar aunque los cielos se desplomen, hay que ponernos de parte de la verdad aunque los cielos se desplomen, hay que hablar la verdad aunque perdamos amistades, aunque perdamos amigos, aunque perdamos puestos, aunque perdamos credibilidad. Hay que ponernos de parte de la verdad. Noten cómo dice Pablo en Romanos 16, versículos 17 al 18. El apóstol Pablo era uno de los grandes defensores de la fe y era uno de los que más atacó a los falsos maestros judaizantes de su tiempo. Y dice aquí Pablo en Romanos 16, versículos 17 al 18, dice: mas os ruego, hermanos, esto está hablándole Pablo a la iglesia, a nosotros hoy somos nosotros. Hagamos de cuenta que Pablo nos está hablando a nosotros hoy.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuando es un tema doctrinal, hay que desenmascararlo. Cuando es un tema de apostasía a nivel de iglesia, hay que desenmascararlo. Cuando es un tema doctrinal de falsa doctrina que ha salido a la luz, hay que desenmascararlo públicamente. Cuando es un tema de mundanalidad, hay que hablar cuando se necesita. Aquí dice, hay que fijarnos con aquellos falsos maestros que están causando división y tropiezos con respecto a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea que aman el dinero, van tras el dinero estos falsos maestros, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendo, hermano. Hay que hablar. Yo conozco hermanos de que por miedo a perder un puesto no hablan, se ponen de parte del error. Yo conozco hermanos que son neutrales, que por miedo no hablan y usan textos bíblicos y citas del espíritu de profecía para defenderse y justificar el error y la apostasía. Son como Herodes, neutrales, se lavan las manos porque no quieren perder credibilidad, no quieren perder amistades, no quieren perder un puesto. Así que se desvían mejor por el lado más fácil para justificar el error y condenan al pobre hermano que está en lo correcto, condenan al pobre hermano que está diciendo la verdad, porque lo que buscan ellos es seguir un error porque hay intereses personales, dice Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. El término vientre es un énfasis a cómo estos falsos maestros andan bajo intereses personales, y por eso es que defienden el error y la apostasía. Pero dice Pablo, hay que fijarnos, hay que desenmascararlos. No hay que tener miedo, hermanos, hable, pero no hable para atacar, no hable para dañar, hable con autoridad, hable basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el detector de mentira para desenmascarar las falsas doctrinas y los falsos maestros. ¿Y qué diríamos del apóstol Pedro? El apóstol Pedro era un gran defensor de la sana doctrina y también desenmascaraba a los falsos maestros y a los falsos profetas. Noten, qué interesante. Y quiero decirles, amigos y hermanos, que muchas veces nosotros creemos de que los falsos profetas y los falsos maestros están allá afuera. Y señalamos para el catolicismo y el protestantismo. Pero según la Biblia, los peores falsos profetas y los peores falsos maestros están dentro de la iglesia. Así que también hay que desenmascararlos. Noten cómo dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Noten por este que hay que desenmascarar los falsos maestros y sus falsas doctrinas, porque muchos van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo, hermanos. Noten lo que dice el apóstol Judas, enfatizando el deber que tiene cada miembro de la iglesia para ser celosos en la sana doctrina, para ser celoso en los principios bíblicos. Hay que hablar, hay que protestar. Cuando en la iglesia, hermanos, se está infiltrando música mundana, en el sentido de que son ritmos mundanos para bailar y para alimentar la carne, hay que protestar. Cuando en la iglesia se están perdiendo de vista los principios morales de Dios, hay que protestar. Cuando en la iglesia se están enseñando errores doctrinales, falsas enseñanzas, hay que protestar, hermanos, hay que hablar, porque ese es el deber de cada creyente. Y esto está permitido por la palabra de Dios. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: amados, recuerden de que ahora la iglesia le está hablando a Judas, somos nosotros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándonos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender, hermanos, hay que defender la fe, hay que protestar cuando alguien está distorsionando la verdad y los principios bíblicos. Hay que protestar, dice Judas, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender, hermanos, hay que hablar. Hagamos como los apóstoles, hagamos como la iglesia primitiva, que eran celosos en la obra, predicaban el evangelio, sí, pero al mismo tiempo, hermanos, con la otra mano desenmascaraban a los falsos maestros y las falsas doctrinas. Si en la iglesia se infiltran cosas que no son bíblicas, hay que protestar. Es interesante que en este mes que ha pasado hemos hablado mucho de la Navidad y de tradiciones que vienen del mundo y que se infiltran en la iglesia y se revisten con manto cristiano. Muchos hermanos que les encanta esto, le llaman a esto que es fanatismo, que estamos criticando a la iglesia, que estamos atacando a la iglesia. Noten que hoy hasta dónde está llegando la ignorancia, que hoy hablar en contra de una tradición es atacar a la iglesia. Varios hermanos me dijeron: hermano, no hablen contra la Navidad porque está atacando a la iglesia, a la niña de los ojos de Dios. Noten hasta dónde está llegando la ignorancia crónica, que hoy hablar acerca de una tradición del catolicismo romano es atacar a la iglesia. Al revés, entienden ellos, están tan confundidos porque no conocen lo que es en la Biblia exhortar, criticar, atacar, amonestar y exhortar al pueblo de Dios. La Biblia enseña que hay que ser celosos y hay que desenmascarar a los falsos maestros y a los falsos profetas con la palabra de Dios. La Biblia enseña que los apóstoles esto hacían. Tenemos por ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se vio obligado a desenmascarar públicamente dos falsos maestros que estaban introduciendo herejías y falsas doctrinas a la iglesia. Y aquí vemos de que Pablo tuvo que desenmascarar públicamente a dos falsos maestros. Hay ocasiones extremas donde es permitido a decir aún hasta los nombres de los que están infiltrando falsas doctrinas en la iglesia. Y esto no es atacar a la persona, sino que es atacar la falsa enseñanza que está él promoviendo. Porque una cosa es atacar a la persona y otra cosa es atacar la falsa enseñanza. Pero hay casos extremos donde es importante decir quiénes son los que están enseñando eso, y dónde y cómo. Pablo tuvo que verse obligado a desenmascarar dos falsos maestros hasta por nombre. Segundo Timoteo capítulo 2 versículos 17 al 18. Lean conmigo, hermanos. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos eran dos apóstatas que andaban negando la resurrección de Cristo. Y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, que estaban negando la resurrección de los muertos. Y esto era indirectamente atacar la resurrección de Cristo. Y dice, trastornan la fe de algunos. Por eso que Pablo tuvo que desenmascarar a estos dos apóstatas, Himeneo y Fileto. Y dice, 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, tremendo, hermano. El apóstol Pablo, un gran guerrero que defendía el evangelio, la sana doctrina. Dios, hermanos, hoy en día, en la actualidad, ha llamado a hombres que no se compren ni se vendan. Dios también, hermanos, hoy en la actualidad ha llamado a hombres fieles, como el apóstol Pablo y como el apóstol Pedro, defensores de la doctrina de Cristo, defensores de los principios bíblicos, y al mismo tiempo que desenmascaren los falsos profetas y los falsos maestros. Noten como dice Elena de White en esta cita, libro Educación, página 54, párrafo 3, dice: la mayor necesidad del mundo es la de los hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen
los cielos. Tremendo, hermanos. Dios también quiere que hagamos esto, hermanos. No calle. Hay que soltar la lengua. Hay que denunciar a los falsos maestros. Interesante. Y saben algo interesante, hermanos. La Biblia enseña de que nosotros debemos de protestar aun cuando un líder se desvía de la verdad. Cuando un líder, no importa si es presidente de la división, no importa si es presidente de la misión, no importa si es teólogo o erudito, porque en la iglesia adventista nadie es infalible. Yo puedo equivocarme y está usted en libre derecho de poder corregirme bíblicamente si estoy enseñando un error doctrinal, porque en la iglesia adventista nadie es infalible. Así como yo soy infalible, puede ser un presidente de la iglesia adventista, puede ser un teólogo o un erudito. Por lo tanto, hay que también desenmascarar a un presidente o a un erudito si está desviándose de la verdad. Y esto también lo permite la Biblia. En los días de los apóstoles y en los días de Israel hubieron casos especiales. Por ejemplo, en Isaías 56, versículo 10 al 11, vemos de que Dios a través del profeta Isaías está desenmascarando el falso ministerio de ministros que se habían desviado de la verdad y su función la habían traicionado. Estaban desempeñando una función ahora apóstata. Noten cómo dice Isaías 56, versículo 10 al 11. Dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados y aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de también desenmascarar a un líder cuando se desvía de la verdad? Ahora, es interesante que aunque Mateo 7:1 condena el juzgar a un hermano hipócritamente, también la Biblia aprueba que hay que juzgar con justo juicio. Noten cómo dice Juan 7:24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Noten que hay que juzgar con justo juicio, porque el contexto aquí es diferente. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hermanos, claramente la Biblia enseña que sí debemos de juzgar con justo juicio. Hemos sido llamados, hermanos, para ser defensores de la sana doctrina y protestar cuando algo anda mal dentro de la iglesia. Esto es también parte del evangelio. Dios quiere, hermanos, que nos dé esa valentía de ser defensores de la sana doctrina. Vamos a orar para terminar este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este estudio de tu palabra. Gracias porque nos diste este privilegio de predicar tu palabra. Nos hemos dado cuenta de que es peligroso juzgar a un hermano hipócritamente, pero también tú nos has llamado a que defendamos la sana doctrina y que protestemos contra el error y contra los falsos maestros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.